Muchas gracias. Ya, chiquillas, ahora sí comenzamos. Día viernes. Ayer tuvimos una clase súper bonita, súper interesante, bien como de harta conversación, de harta reflexión también. Así es que vamos a continuar hoy día también hablando desde ahí, pero en el fondo también quiero que hablemos y nos pongamos en este espacio de la sensibilidad educativa del que estábamos conversando, ¿verdad? Como que siento que es tremendamente poderoso lo que nosotros también podemos como ir guiando e ir trabajando y cómo nos vamos como poniendo más rígidos, poniendo más ágiles. Y quería partir así, porque hay un podcast, se los recomiendo absolutamente, es lejos mi podcast favorito en la vida, se llama Mientras respires estás a tiempo, de la Leti Arevalo. Tiene mucha información de emociones y tiene mucha información también de desarrollo personal. Y lo estaba escuchando ahora, estaba escuchando su último capítulo y ella habla mucho del peso pluma o peso plomo. Solemos ponernos más rígidos en el día a día. Estamos en esa rigidez que nos dice como o es blanco o es negro. Lo estaba diciendo la Vivian también ayer o esta semana. Y hay matices, hay grises. Y cuando estamos en ese espacio como de rigidez, solemos ser más peso plomo y nos tenemos que mover hacia ser peso pluma. Cuán ágiles estamos siendo también en la sala de clases, cuán ágiles estamos siendo en nuestro rol de liderazgo, cuán ágiles estamos siendo en estas cosas que van pasando, ¿verdad? Lo online tiene mucho de eso, de ser ágil, porque en el fondo pasan muchas cosas, se cae el internet, voy en trayecto, no puedo participar, hago o no hago el grupo, etcétera. Y creo que esa agilidad o rigidez la tenemos que ir observando. Puede ser que en algunas áreas de mi vida sea más rígido, más ágil y en otras más o menos, pero ¿en qué área de mi vida me estoy volviendo más ágil y en cuál me estoy volviendo más rígida? Porque la agilidad también nos va permitiendo tener agilidad emocional. Y esa agilidad emocional nos permite no engancharnos con distintas cosas, sino que ir observando solo un foco. Así que vamos, todo lo que hemos estado conversando y estamos conversando hasta ahora nos va permitiendo ser más ágiles que rígidos. Así que bienvenido los pesos plumas para sacar un poco de el peso plomo de encima. Dicho eso, les voy a compartir ya la presentación y contarles, chiquillas, que estoy súper atrasada. Para Estoy súper atrasada con las, o sea, no súper atrasada, pero en el fondo voy desfasada con las clases, así que ayer nos quedamos con una clase que estaba ahí inconclusa, así que voy a quedarme desde ahí, acá. Nos quedamos ayer que estábamos hablando de la Begoña Ibarrola de las emociones son las guardianas del aprendizaje, ¿verdad? Estuvimos viendo el video, estuvimos hablando y observando si es que dejábamos huellas o dejábamos cicatrices y cómo también nosotros vamos observando desde nuestro lenguaje qué es lo que podemos hacer y decir. Creo súper importante y voy a volver a recalcar el que tenemos que observar estas emociones en nosotros desde este espacio de que son solo información y no necesariamente, no es una directriz, no me define, no tiene por qué definirme una emoción. Y eso también mostrárselo y entregárselo a los niños como modelaje. Hay una analogía de las emociones que me encanta, que dice que nuestras emociones son como si fuéramos el cielo como si fueran las nubes en el cielo, ¿verdad? Me parece que se las conté, no me acuerdo. Hay veces, tengo mala memoria chiquilla, así que esto va a pasar habitualmente. Hay veces en que está nublado y hay veces en que está despejado. Y muchas veces nos identificamos y pensamos que somos las nubes. Soy ansioso, soy estresado, soy enojón, soy lo que sea, soy llorona, soy lo que sea. Y somos el cielo que contiene esas nubes. No soy mis emociones. Las emociones son información. No soy mis emociones. Y eso también nos hace expresarnos de una manera distinta con los niños y con las niñas. Todas las frases que comiencen con eres, bueno, para la matemática, eres desordenado, eres simpático, eres pesado, todas las que comienzan con eres se van transformando en una creencia muy potente y muy poderosa. Vimos el video de las creencias. De los 0 a los 7 años nos creen todo.
nosotros probablemente somos también esa parte importante de ese apego que tenemos y que tienen esos niños y esas niñas. Entonces, cuidar nuestro lenguaje también es parte importante de esta agilidad. Hoy día está desordenada tu pieza. Es distinto a un eres desordenado. Hoy día no te gusta la comida. Es distinto a un eres mañoso. Cuando estamos trabajando con el eres, se nos transforman en esas creencias y esas creencias nos van dando muchísimas otras emociones asociadas. Queremos trabajar con los niños también desde esa responsabilidad que tiene nuestro lenguaje con ellos. Y esa responsabilidad también implica esas formas de comunicarnos. Entonces, vamos a cometer errores, sí, y lo voy a volver a repetir una y otra vez, pero puedo reparar. Entonces, nos pasa mucho con los niños. Yo todavía me pasa con mi hijo, como, ay, le estoy dando color. Y después, como, ya no, Rafita, en verdad, ¿qué sucede? Como, cuéntame. Entiendo que es importante para ti, ¿verdad? O quizá al día siguiente, Rafa, ayer te dije esto, pero en verdad, cuéntame ahora, porque ahora estoy más disponible. Tengo la posibilidad de poder pensar cómo trabajar, hablar, reflexionar contigo diferente. Entonces, voy hablando también con este lenguaje y voy también observando hacia dónde me dirijo con él. Creo que eso es súper importante de poder como aterrizar y anclar con respecto a la comunicación. Hay unas clases preparadas que tienen que ver con el ambiente y después de eso vamos a ver algunas estrategias de comunicación. Pero va a estar súper súper bueno que lo podamos ir observando. Con qué me comunico, qué mensaje es el que estoy comunicando, etcétera. Ya, les quería poner este caso práctico, lo vamos a hacer individual ya, cada uno en sus cuadernitos. Un niño de 5 años, en un nivel de transición, le vamos a poner el nombre que ustedes quieran, planificaron una actividad entretenida para el grupo, pero Tomás, no, decía el nombre, pero Tomás se para y comienza a molestar a Luis que está intentando poner atención. Le llama la atención, pero él se niega. Le grita y se esconde detrás de un mueble. Tú intentas seguir la clase y él comienza a llamar a sus amigos para que lo acompañen. Le llamas la atención de nuevo y él comienza a tirarte lápices. Tú no sabes mucho qué hacer. Ahí ya notas que te estás enojando. Está mal escrito ahí. Así es que llamas a la mamá para que lo vengan a buscar. Han pasado 2 horas desde que llegó. Vamos a observar la interpretación y el que podría estar necesitando desde esta sensibilidad educativa. Nos pusimos y vimos el video anterior de las huellas que estoy dejando, ¿verdad? ¿Dejo huellas o dejo de cicatrices? Hablamos también de cuál es el rol que yo juego en el establecimiento. Juego este rol que me gusta, este que no me gusta, etcétera. Desde esa sensibilidad educativa que solemos interpretar y que podría estar necesitando ese niño o esa niña. Vamos a dar 3 minutitos para que lo podamos hacer. Profesora, ¿será posible que vuelva a la diapo anterior del caso, por favor? Espérame, Gracias. Iba a decir lo mismo. pero ¿sabéis qué? Necesito sacar, o sea, corregir esto. Ay, ya.
Profesora, ¿cuál era la segunda pregunta? Por favor. Eh, Ahí, ¿qué podría estar necesitando y lo que solemos interpretar? Gracias. Estoy cansado, estoy cansado. Ya llegué. Ya, ¿cómo les fue? ¿Quién me quiere contar? Chiquilla, este caso de Tomás es un caso que tengo, o sea, lo viví yo en mi sala hace 3 años atrás, 4 años atrás, y fue muy desafiante. Ahí ya notas que te estás enojando, como qué hago en este momento, porque en el fondo, si estoy sola, ¿qué decisión puedo tomar? Si estoy enojada, probablemente voy a reaccionar desde ahí. Entonces, está bueno igual como observarlo cuando lo estamos observando en perspectiva, ¿verdad? En perspectiva se me ocurren múltiples opciones. En el momento es distinto. Entonces ahí es donde también tenemos que ir observando como qué es lo que me pasa a mí. ¿Qué nos quiere contar cómo le fue en este caso práctico? ¿Pudieron resolverlo? Ya, yo me ¿Lo voy a pudieron tirar ver? yo voy a decir lo que, Súper, gracias bueno, Andrea. sí, en primera instancia, bueno, uno ve obviamente la conducta visible del niño, pero yo creo que quizás todas nos quedamos en silencio porque en realidad son cosas que vemos habitualmente. Entonces quizás como que pues, seguramente por eso todas las chiquillas están, porque es algo tan habitual que no sucede con niños pequeños porque ellos están en una etapa de desarrollo donde ocurre eso, no necesariamente tiene que estar ligado a un tema de diagnóstico. Entonces, yo creo que hay diferentes miradas, porque no sabemos si es algo reiterativo del pequeño. Entonces, si es reiterativo, quizá uno va a decir ya como que casi planificaste la clase y tú sabías que el niño te iba a hacer esa pataleta. Era como Ujú. casi probable. Pero yo creo que nosotras tenemos la facilidad y la gran bendición de que trabajamos siempre acompañadas. Y creo que cuando ya conocemos ciertos niños y conocemos sus conductas, porque no está en adaptación ni nada, tampoco lo menciona. Entonces, yo creo que uno cuando, ayer lo conversábamos en una reflexión con mis colegas, cuando uno llega, nos acordamos de un caso puntual también, de un chiquitito que me volvía loca. Y yo le dije en un momento a mi colega, y le dije, sabes que a mí me superaba. Y ahí dijimos lo importante que es de pedir ayuda. Porque a mí no me desajusta que el niño quiera interrumpir mi clase. Es molesto, sí, por supuesto que llega a ser muy molesto. Pero es conmigo el tema. A mí lo que me desajusta personalmente es cuando los niños son agresivos con otros.
o le hacen daño a otro. Oh, eso no, porque lo primero que pienso, me pongo en los zapatos de las mamás. Entonces yo digo, yo pensando como mamá, yo no mando a la escuela para que otro niño golpee a mi hija o mi hijo, ¿me entiendes? Entonces es lo primero que pienso. Entonces yo decía, claro, me puede molestar a mí, puede interrumpir mi clase, que puede ser muy molesto también, pero cuando hay como violencia o tirar cosas así, como tirarte cosas, como de que te pueden hacer daño, eso me desajusta. Y nos acordamos de ese caso en particular. Y yo creo que es muy importante pedir ayuda de tu colega. Tu colega es tu asistente, puede ser profesional de apoyo, la persona que esté en ese momento, cuando tú ya te ves sobrepasada y para que no vaya a escalar en un conflicto que puede ser un hecho crítico dentro de la sala, siempre es importante pedir ayuda. Más allá, y lo más probable es que quizás lo que nosotros no vemos, y que yo creo que todas las chiquillas aquí lo piensan, es que quizás durmió mal ese día, no tomó desayuno, no le gustó el desayuno, o le molesta algo, o está comenzando a incubar algún resfrío, no se siente bien. Entonces está en una etapa del desarrollo que es muy propio de que los niños a veces manifiesten este tipo de conductas, a veces incluso porque se sienten enfermos, porque no saben cómo manifestarlo, ¿ya? Entonces, yo creo que la clave es que cuando uno está dentro de la sala con una colega, uno con la mirada incluso, tu colega te llega a conocer tan bien que tú la miras, se miran y ella sabe inmediatamente quién es la que tiene que ahí intervenir. Puedo ser yo, porque a ella le puede estar ocurriendo, o a mi colega, yo trabajo con profesionales de apoyo también, y ellos ya te conocen, conocen tu lenguaje no verbal, tus miradas y todo. Es como una comunicación como que, no, ya me tiene superada. Y en esto ahí yo creo que siempre hay que intervenir, hay que preguntarle al niño qué es lo que quiere, porque pasaron 2 horas. Eso igual es súper Ujú. importante. Dentro de la conducta observable, que yo vi que el niño estaba cierto desregulado, molesto, algo le pasaba, me interrumpió la clase, que después quería como invitar a sus compañeros a que tengan como lo apoyen en ese mismo estado en el que estaba él. Perfectamente en esas 2 horas, al inicio, cuando lo vi que ya estaba molesto, le pregunto, mi amor, ¿necesitas algo? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres agua? ¿Tienes sed? Le pregunto al niño. Cuando yo ya conozco a mis niños, perfectamente ellos me pueden decir desde el nivel de transición. Entonces, Ajá. tiene 5 años, está en NT2, ellos ya saben manifestar qué es lo que quieren. Y podría perfectamente haberle preguntado qué es lo que quería. Quizá salir afuera un rato, tomar aire. De repente son cosas mínimas, pero que pueden, ¿cierto?, cambiar la conducta del pequeño. A veces hay niños que necesitan ir al patio techado que tenga el lugar que tenga el jardín o la escuela, ir a pegarse un trote, una corridita y listo, y vuelve. Pero ya canalizó esa energía que era como media negativa o lo que le pasaba. Y a veces es porque realmente algunos niños se sienten mal. Yo he tenido niños con el otro día tuve un chiquitito que parece que lo comenté estaba realmente mal, tenía fiebre. Entonces, y sin embargo no hizo ningún show, pero el chiquitito estaba prácticamente que ya se desmayaba en la mesa. Entonces, ahí obviamente uno llama y todo. En este caso, yo personalmente trataría con mi equipo, con las personas que tengo en la sala, de poder mediar cómo poder resolver el tema y ayudar al niño, porque no sabemos, vemos la conducta visible, pero no sabemos qué puede estar pasando. En mi caso, yo Ujú. haría eso y trataría de no llamar a la mamá. Súper, súper. Muchas gracias, Andrea. Al tiro, Jennifer. Dijiste dos cosas, ya mientras te estaba escuchando, intentaba como retenerla y una me acuerdo y la otra no, ya después me voy a acordar. Una de ellas es el trabajo en equipo, que creo que es fundamental. Efectivamente, yo necesito ver que ya estoy notando que me estoy enojando y eso es clave. ¿Ya? Chiquillas, me esperan un segundo que me están tocando el timbre. Ya.
Perdón. Oye, es que los niños de vacaciones, entonces aquí hay tumulto. Andrea, nos quedamos con lo del trabajo en equipo, fundamental, clave y ultra necesario. Si no, no vamos a tener esa posibilidad de poder observar cuando podemos pedir ayuda, ¿verdad? Y eso sí o sí. Ahora, me voy a acordar después de de la otra que estaba intentando como recordar, porque en el fondo estaba tan interesantes también el cómo cada una de nosotros va reaccionando ante estas posibilidades que tienen los niños y las niñas en estos casos. Así que ahí después ojalá me acuerdo. La tenía aquí. Jenny. Hola, profesora, buenas tardes. Bien, Hola. la primera pregunta que decía que solemos interpretar, yo puse que, claro, donde uno se empieza a enojar, hoy empezó a llamar a los demás, me va a desordenar toda la clase, va a estar tirando cosas, a lo mejor le pega a otro niño. Eso es como lo típico que uno piensa, un líder negativo, porque está llamando a los demás a hacer desorden. Creo que eso es como lo primero que uno pudiera pensar. Y lo segundo que podría estar necesitando, concuerdo bastante igual con la Andrea respecto a que a lo mejor tiene sueño, a lo mejor no desayunó bien, a lo mejor no se siente bien tampoco, pero principalmente aquí para mí es importante que dice que planificaste una actividad entretenida para el grupo. Entonces me autocritico y digo, a lo mejor no es tan entretenida. A lo mejor no estoy respondiendo a la diversidad completa porque por algo el niño está aburrido y está llamando la atención de otra forma. Entonces yo debiese tener ¿Ya? una alternativa para poder ofrecerle otro tipo de cosas. A lo mejor, porque dice separa. Entonces yo me hago la imagen que están todos sentados en una Ujú, clase tradicional. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, mis niños no están así. Incluso los ujú. grandes, yo tengo un heterogéneo hasta 5 años, sino que están en movimiento todo el rato. Entonces, con cosas entretenidas. Y si alguien se desregula un poco, sí busco relevo, completamente. O sea, si yo siento que estoy empezando a superarme, busco relevo. Pero principalmente no llamaría a la mamá, porque han pasado 2 horas desde que llegó. Entonces yo me imagino, a lo mejor la mamá está trabajando, a lo mejor no puede llegar y venir por Tal esto. O cual. sea, yo como profesional tengo que buscar alternativas para poder abordar esta actitud del niño en el fondo, que puede ser momentánea. A lo mejor no siempre pasa. Y para que llegue a la calma, le ofrezco otros materiales, lo intento ayudar, le invito a tomar agüita, como decía la Andrea también, pero principalmente siento que desde que la actividad es entretenida, debiese cuestionarme que efectivamente es para todos o es entretenida para algunos. Mm, Eso, profesor. 100%. Gracias, Jenny. Al tiro, Silvia. Oye, es que me acordé. Voy a decir dos cosas. Uno, la diversificación y lo otro, los gatillantes. Ya, si es que no se me olvida, para que poder decírselo, porque si no, la cabeza ya el viernes en la tarde está fundida. Voy a ir con lo que estaba diciendo Jenny ahora, de la diversificación. Creo que eso es clave. Efectivamente, podríamos tener como es una actividad para todos, es una actividad para uno, es una actividad entretenida para mí. También podría ser. Oye, vi esta actividad en TikTok, me encantó, la voy a hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que espero de los niños y las niñas? Les dije a los niños y las niñas qué esperaba de ellos en una transición, ¿verdad? En el fondo, estoy viendo qué es lo que estamos buscando y en esa diversificación tiene que también existir como una mesa que tenga material concreto, otro que pueda tener otros espacios, otro que también nos permita movernos de todas maneras. Y creo que ese trabajo como del expositivo con los niños escuchando te va a durar muy poquito. A veces dura harto, pero en ese a veces dura harto, quizás este Tomás no duraba. Y ahí también tenemos que ir observando cómo lo podemos acompañar. De todas maneras. Y lo que decía la Andrea que me había quedado, que también lo repetiste de Jennifer, por eso me acordé, es que hay gatillantes en la sala de clases. No sé qué nombre ponía, tomaba la Andrea, pero hay gatillantes. No solo en la sala de clases, en todos lados, como en la vida personal y en la vida profesional. Y en la sala de clases podríamos tener gatillantes muy claros, ¿ya? La Andrea decía, a mí no me gatilla, que ocupó otro nombre, pero a mí no me gatilla el que el niño interrumpa mi clase, me gatilla que los niños se peleen. A mí me gatilla el que interrumpe mi clase, no me gatilla el que los niños se peleen. O no me gatilla el que hace pataleta, pero sí me gatilla el que desafía.
¿ya? A mí, Soledad Martínez, como en el fondo a ustedes les gatilla a otro, ¿verdad? Y en ese espacio es cuando tenemos que tener este trabajo en equipo. Este trabajo en equipo, ojalá que no sea solo con esa mirada, como una, porque ya lo hemos repetido varias veces y lo hemos escuchado también varias veces, como una sola mirada y ya sé que la otra persona lo necesita. Debiésemos tener frases, palabras que sean fáciles de reconocer, que quizás sean señas entre solo nosotras, pero que no dé paso a la interpretación. En el fondo, yo, Juana, ya, Jenny, estoy en red, necesito que me ayudes. Esa es la frase que tengo yo con mi hijo, como en el fondo si traspasa el límite, Rafa, red, como que ya no, ya llegó un punto en el que yo ya no estoy como aguantando, no sé, un juego que pueda ser un poco más brusco, ¿verdad? Esa es nuestra frase, nuestra palabra que en definitiva nos permitió poner ese límite. Puede ser una seña, esto no estamos hablando de límite, estamos hablando de una seña con nuestra colega, con la técnico, con quien está trabajando con nosotros. Yo en una sala de clases o en un equipo, cuando si estoy trabajando en colectivo para que el esfuerzo no sea individual, debiese poder tener algún sistema que me permita poder ayudar a esa colega que está sola en la sala de clases, por ejemplo, ¿verdad? Que no solo dependa de la directora, que la directora como que, la directora tiene que venir, la directora va a venir, la directora va a suplir, la directora, nosotros también estamos haciendo múltiples otros roles, ¿verdad? Entonces me tengo que mirar desde más acá y observar cómo todos podemos ir trabajando hacia ese objetivo. Todos debiésemos estar trabajando si es que hay algún, no sé, como alguna desregulación o algo así, que en el fondo alguna de las del equipo también pueda acudir a ayudar. Va a ayudar a estar con la sala quizás y la educadora va a salir con ese niño o esa niña, va a ayudar a contener a la educadora para después de una desregulación, va a ayudar de múltiples maneras puede ayudar a una u otra persona. Ahora estaba venía una capacitación en la mañana y una de las profes decía que, claro, tenían un chat SOS y decían como, la niña está desregulada en la sala y en el fondo está desregulada en la sala, pero después era como se perdió la bota, se perdió la mochila, ¿quién tiene no sé qué? Y la que dijo está desregulada se perdió en el chat como continuo y ella hacía este ejercicio, esta seña. Y así estaba la profe, porque en el fondo se va hundiendo por el camino. Me pareció súper claro y un ejemplo muy concreto de cómo nos sentimos si es que no estamos teniendo este esfuerzo colectivo. Entonces, necesitamos poder saber, uno, a mí me gatilla el niño desafiante. Por lo tanto, yo con mi colega, con mi técnico, con la persona con la que trabajo, sabe que si Tomás está tirando lápices, yo probablemente subí en emociones. No voy a responder correctamente porque se me olvida. En ese momento estoy siendo secuestrada por mi amígdala. No siempre voy a impedir que mi amígdala me secuestre. Van a haber múltiples veces que me va a secuestrar. La única diferencia es que yo hoy día voy a ver y voy a observar y me voy a dar cuenta, pero múltiples veces. Yo trabajo en esto, chiquillas, les digo, lo comento, lo hablo habitualmente y aún así me secuestra mi amígdala. Entonces, hace un tiempo atrás, y esta experiencia personal también, y en el fondo es muy clave también de ese secuestro amigdalar. Yo soy mala para cocinar, ¿ya? No cocino muy bien. Entonces, o sea, no es que no cocino muy bien, no cocino mucho. Y no cocino cosas dulces, ¿ya? Y hice un queque con el Rafa. Hicimos un queque entretenido, lo pasamos chancho. Demasiado bueno, bacán, como la harina, los huevos, pongamos no sé qué, lo metí al horno. Y estábamos jugando, como después del queque, mientras esperábamos un puzzle. Entonces estábamos jugando el puzzle, se me olvidó el queque. Lo olvidé. Era tercer queque que quemaba. ¡Tercero! Y me súper frustré. Me súper frustré, como en el fondo no logré gestionarme emocionalmente en lo absoluto. Entonces volví frustradísima. El Rafa como con su puzzle a medio armar. Mamá, ¿seguimos? No, ya no quiero armarlo. Y yo no quiero armarlo, o sea, estaba ya secuestrada por mi amígdala. No quiero armarlo. No me di cuenta tampoco en ese momento, chiquilla. Son cosas que van pasando, ¿verdad? Como termina de armarlo tú. Pero mamá, si estábamos armándolo juntos, ¿qué pasó? Es que se me quemó el cake, es que de nuevo, es que cómo, es que no pusimos la alarma, te pedí que pusiéramos la alarma y cómo, yo tampoco me acuerdo. Sube, avanza, aumenta, ¿verdad?
Pasó un rato, él siguió armando su puzzle, yo bajé, baja mi corteza prefrontal y reparo. Rafa, perdón, no era contigo, estaba muy frustrada porque se me quemó el queque, podemos volver a armar el puzzle después, perdón por haber hecho lo que pasó, por haber dejado jugar o lo que sea, ¿ya? ¿Por qué les cuento esta experiencia tan personal? Porque esto es en un uno a uno, con mi hijo, que amo por sobre todas las cosas. En una sala de clases, yo no me voy a dar cuenta necesariamente que me estoy enojando. Aquí estoy en perspectiva mirando este caso, pero no necesariamente me doy cuenta que me estoy enojando. Entonces, cuando yo tengo estos códigos con el equipo, voy a poder saber que la otra persona, en verdad, ¿sabéis qué? A mí me gatilla súper harto que ellos se peleen. Entonces yo te observo, Andrea, te miro. Oye, se están peleando estos dos, la Andrea probablemente debe empezar a subir sus emociones. Andrea, tranquila, yo me hago cargo. Qué alegría sería que en el fondo ese trabajo en equipo pudiese estar en la sala de clase. Porque cuando yo sé qué es lo que me está gatillando, tengo la posibilidad de gestionarlo. Si no lo sé, pasa colado. Y pasa colado y en verdad no me doy cuenta que me gatillé, que me secuestré de la amígdala, que me enojé, que fui impulsiva, que grité, que dije cosas, etcétera. Y en esa, ahora hago la bajada con la sensibilidad educativa, podemos decir cosas que no son tan correctas. Sin quererlo, chiquilla, ¿no? Aquí yo no voy a poner ningún juicio con las educadoras de párvulo que están en la sala con 30 40 niños, cansadísimas, con niños con altas desregulaciones, con más de una desregulación en el día. Puede ser que le diga un, eres pesado. Sí, podría salirse, chiquillas, podría pasar. Entonces, voy a cometer errores cuando estoy en ese espacio. Voy a decir cosas que no quiero decir. Y cuando estamos en ese espacio, yo también tengo que pensar en que este trabajo en equipo tiene que ser para el trabajo colectivo. ¿Cómo pido ayuda? Pedir ayuda en ese momento quizás no me va a resultar, pero previo, ahora, por ejemplo, ahora que estamos conversando, yo podría preguntarles a ustedes, y lo vamos a hacer, pero podría preguntarles a ustedes, ¿qué les gatilla en la sala de clase? ¿Qué los gatilla en su lugar de trabajo? Yo le puedo preguntar a mi equipo el lunes o en 2 semanas más, ¿qué les gatilla en la sala de clases? ¿Qué les gatilla en su lugar de trabajo? Cuando yo tengo esa información, puedo gestionarla y puedo generar acciones en el equipo. Si yo no la tengo, pasa colado. Hay gatillantes positivos y gatillantes negativos. Gatillantes positivos, un niño que llegue y que te abrace. Gatillantes positivos, que llegue una familia y te dé un regalo de fin de semestre. Sí, como que en verdad lo recuerdo y me genera emociones muy agradables, me conmueve profundamente. Gatillantes negativos, a mí me súper gatilla el olor a cloro. Mm, Como ahora venían la capacitación, le hicimos en un casino y había mucho olor a cloro. Me regula, me genera muchas sensaciones, no me gusta. Hay otra que le encanta el cloro y ahí está pasando la toallita por todos lados y hoy me encanta el cloro. Ya, cada uno funciona distinto. Entonces, hay gatillantes positivos y gatillantes negativos. Negativos, por ejemplo, a mí el cloro en espacio personal. Pero si a mi compañera en la sala le encanta pasar la toallita de cloro, probablemente yo voy a estar el año completo aquí. Como, hoy la Juanita de nuevo está pasando la toallita de cloro, como que en verdad ya no puedo, no puedo más. ¿Ya? Entonces, las voy a invitar a hacer ese ejercicio. Hagan una tabla de doble entrada, gatillantes positivos, gatillantes negativos en el aula, en la sala de clases, en su labor de hoy día. No necesariamente estamos en el aula, en su labor de hoy día. Cuando vienen a pedirme no sé, cuando se vienen a quejar, hablábamos el otro día de las quejas, cuando me vienen a pedir una licencia, cuando me vienen a decir que no sé, que una familia es pesada, cuando no tienen estrategia con los niños, cuando no vienen con una solución, la que quieran, ¿ya? Una tabla de doble entrada, gatillantes positivos, cosas que me encantan en el aula, en mi labor profesional, y gatillantes negativos, cosas que no me gustan en el aula y en mi labor profesional. Vamos a dar 3 minutitos para que lo podamos hacer también. Sol, Y había un yo comienzo. comentario.
en el Ah, chat. ya, perdón, Silvia, me había levantado la mano. Sí, es que Fue había lo un peor. comentario de Natalia Santibáñez que puso, lo primero es que el niño Tomás está tratando de llamar la atención de la educadora. Quiere quizás ser escuchado o visualizado. También la experiencia, por más entretenida, quizás no está siendo de interés de él. Por otra parte, la educadora debe salir de la sala un momento, sobre todo si está molesta, y pedir ayuda a la madre, tener entrevista con ella, porque puede estar pasando algo en casa o él, dice, y conversarlo en equipo. De todas maneras, súper, gracias, Silvia. Y ¿era la María José la que había escrito? Natalia La Santibáñez. Natalia. Muchas gracias, Nati, también por el espacio. Ahora sí voy a poner los minutitos para que los podamos hacer nuestro listado de gatillantes. Voy a ir a prender la luz. Ya, chiquillas, sonó mi alarma de los 4 minutitos.
Antes de pedirle que alguna me comparta, les quiero mostrar este video de los gatillantes. Ojalá que no le gatille el último, chiquillo, porque ustedes están en el sur. Estaríamos gatilladas negativamente todo el tiempo. Cuéntenos, ¿cuáles son sus gatillantes? Cosas que les gustan, cosas que no les gustan, cosas que les generan emociones agradables, cosas que les generan emociones desagradables. Pueden anotarlo en el chat si quieren, como uno. No necesitan anotar la lista completa, pero anoten uno, uno de cada uno, uno positivo y uno negativo. Nati. Ya. Yo estaba pensando solamente en sala y en mi jardín. Ujú. Eh, voy a empezar por lo positivo. Me encanta cuando los niños llegan y me saludan con abrazo y siento ese cariño. O sea, como es lo que más me mueve a mí. Me encanta cuando observo que los niños y las niñas están motivados con alguna experiencia que preparé. Cuando veo que lo están pasando bien y más encima y que están aprendiendo y con algo entretenido que a ellos les gusta, me encanta. Me encanta cuando tengo un equipo de trabajo con el cual puedo contar y decir upa y ellas dicen chalup. Excelente. Y, y, me, y lo negativo, alcanza a notar que no me gusta cuando los equipos no están interesados en lo que está pasando en la sala o en los Mm, niños. No me gusta cuando he tenido jefaturas que no les importa lo que le pasa a la unidad educativa o a los equipos. mm, Y no me gusta tampoco cuando veo a las familias que no les interesa lo que les pasa a sus hijos o hijas o lo que están aprendiendo. Uno que trata de entregarles información y como que les da lo mismo. Eso no me gusta. Y así podría seguir, pero, pero hay muchas cosas que me gustan, sí. Me Oye, gustan. Nati, te ¿Mm? voy a pedir porque varias de las que te gatillaban negativamente me están tocando el timbre de nuevo, pero varias de las que te gatillaban negativamente eran similares, que no le importe, que no diga, que no, ¿ya? Y creo ¿Ya? que debe tener mucho que ver con tus valores. Hazle el link, porque esos valores a ti te importa lo que sea que esté pasando. Y por algo, como que en el fondo eso es lo que más te gatilla, el que el otro no te demuestre interés, ¿verdad? Y yo creo que eso va a estar súper Sí, interesante, para que le hagáis el link con los valores. Vengo en un... ya. Ya, perdón, que los niños están afuera, vuelven, entran, salen. Ya, Vanessa, Ya, hola. Mire, les voy a hablar ahora aprovechando que salieron a comprar mi gente, entonces voy a poder hablar en este momento, porque después van a excelente, empezar a excelente. conversar, a conversar. Ya, mira, comparto muchos gatillantes del video. Ah, no me lo había pensado, parece. Me cargan muchas cosas. No. Eh, pero desde el rol de directora que estoy en estos momentos, eh, ¿cuáles son mis gatillantes positivos? Hoy me encanta. Estoy en este rol hace 3 4 años. Todavía cada vez que voy a la sala, ay, soy educadora, yo soy educadora, entonces todo lo que sucede me encantan los niños, sus risas cuando lo están pasando bien, sus travesuras, sus bailes, cómo resuelven.
También me encanta, por ejemplo, ya uno inmerso en los papeles que de repente te consumen por la labor, la verdad, por parte del rol también. Y escuchar que las chiquillas están disfrutando, están bailando, que están ahí con los niños cuando hay un clima de bienestar, me encanta. Negatilla positivo, súper, cuando la familia igual se involucra, ¿ya? Mis gatillantes positivos van muy de la mano al vínculo. Ya, los vínculos que se establezcan y que sean basados en la empatía, el respeto. Entonces, mi gatillante es negativo, o sea, negativo, no sé si decirle, o que me producen como desequilibrio, o me alteran mi chakra, dan también de la mano de aquello. Por ejemplo, la comunicación cuando deja de ser asertiva, cuando eh, la empatía empieza a decaer, cuando ya no me pongo en el lugar del otro, cuando no, lo mismo que decía la colega, es increíble que el ver a los equipos a lo mejor que nos está ocurriendo esto del compartir, del interiorizarme, cuando estamos todo el tiempo en alerta, no estamos disfrutando, igual hay un gatillante que yo lo veo y me dan ganas de involucrarme y empezar a movilizar. O sea, como que no lo puedo dejar así, ¿ya? Como que hay que hacer algo. No me siento cómoda. Pero yo creo que ahí van de la mano de eso, po. Cuando las familias Absolutamente. también eh, por ejemplo, hay una situación de comunicación que no se esté dando, voy al escuchar, al tratar de llegar al consenso, de veamos cómo lo estamos solucionando, cómo nos podemos comunicar mejor, como para volver a retomar el vínculo, porque es lo más importante, entre comillas, aparte de una buena comunicación, que se genere un vínculo entre la familia y el jardín, porque las dos estamos para nuestros niños, pues. Así que Obvio, tiene que obvio. existir aquello. Así que por ahí van mis gatillantes. Gracias, Y parece Vanessa. que van llegando. Ah, Justo. voy a silenciarme, sí. Oye, creo que podemos todas hacer el ejercicio de hacer de mirar los gatillantes y ver si es que tienen algún link con nuestros valores. Creo que eso va a ser una información súper importante y valiosa para nosotros como hacia dónde nos vamos movilizando. Y también pensar que este gatillante, que a mí me gatilla, a la de al lado no. O, o también podría ser, ahí decía, cuando el jefe está intenso. Nosotras muchas veces somos ese jefe intenso. ¿Qué contagio estoy generando de mis emociones? ¿Qué estoy llevando? No necesariamente todas las personas dentro de un establecimiento van a ser amigas o se van a llevar súper bien o vamos a estar súper, como lo que decía la Vanessa ahora, ¿verdad? Como vamos a estar súper en buena onda porque somos seres humanos y están pasando cosas. Pero efectivamente tenemos que llevar una fiesta en paz, tenemos que llevar una fiesta desde el liderazgo, tenemos que llevar un espacio que sea por y para los niños, porque si no, se nos hace mucho más difícil. Entonces, conocer estos gatillantes me permite a mí saber qué puedo hacer, que las personas en tus equipos puedan saber cuáles son tus gatillantes, me permite a mí saber qué herramientas tengo que tomar mañana cuando eso pase. A mí me gatilla que llueva. Chuta, entonces la Juanita en la sala, en el pre-kinder, cuando empieza a llover, tengo que ir y darle un tecito porque con eso se regula. Perfecto. Lo dejo. Tengo herramientas para esos momentos. Yo como líder también conocer algunos de los gatillantes me va a servir muchísimo para tomar acción en el momento que corresponda y que no llegue a este espacio de emociones muy desagradables. Silvia. Judith escribió acá, dice, positivo, ambiente bien tratante en el jardín, familias involucradas. Negativo, poca voluntad y colaboración, poca empatía. Daniela Burdiles dice, positivo, saludos cariñosos de niños, equipo educativo. Alguien escribió eso mejor. Equipo educativo que te busque para contarte cómo están y pedirte ayuda. Negativos, equipos que se quejen por todo, las funcionarias que le hacen el quite al trabajo. En general, cuando se ve y se resalta lo negativo y lo que falta, en vez de valorar y ver y resaltar lo bueno y positivo de las cosas y situaciones. María José dice, qué buen ejercicio para hacerlo con los equipos. Positivo, cuando los niños o las niñas pasan a saludarme en la oficina en la mañana, dice, jaja, o ir a la sala y me abrazan, las familias agradezcan
y valoren lo que hacemos como jardín. Negativo, la indiferencia, algunas familias. Los equipos se contagian de la negatividad. Habían hartas, habían Sí. hartas. Gracias, Silvia. Oye, el reconocimiento es sumamente importante, lo habíamos conversado también y creo que es súper importante que lo podamos observar. Por ahí salió harta en hartas de los que dijeron. Y lo súper importante es que mientras más específico soy con el gatillante, más fácil se me hace observarlo. Si yo lo pongo como, no me acuerdo quién era, pero era como empatía, es muy amplio, ¿verdad? Como que en el fondo, ¿con quién? ¿Qué? Empatía hacia quién. Ya no estoy recordando si es que decía era más largo, pero en el fondo tiene que ser, mientras más amplio, más difícil. Mientras más específico, más fácil de poder gestionar. Jime. Profe, una consulta. ¿Estos gatillantes igual sería bueno poder trabajarlos con la familia o es como más recomendable para trabajarlos con los equipos? Porque a veces igual quizás no es que nos gatillen situaciones con la familia, pero me imagino que en una reunión de apoderados igual podría ser un tema, porque quizás a veces las familias llegan como o no son capaces de decirnos algo que les molesta o algo que les preocupa y que les puede generar un conflicto al entregar, por ejemplo, a sus hijos en la escuela. O al revés, a decir, a mí me preocupa que su hijo, por ejemplo, llegue sin desayuno con todo el fundamento que corresponde. O me preocupa que llegue, no sé, desasiado, obviamente con las palabras adecuadas que le corresponde. Pero ¿cree usted que es recomendable poder conversarlo o trabajarlo en una reunión de apoderados? Súper buena pregunta, Jimé. Em, Ya, mi primera respuesta es sí, de todas maneras, como en verdad estas cosas tienen que abrir diálogo, todo lo que te hablo a ti y a todas en el fondo. Ojalá que lo estén sabiendo los equipos y ojalá que lo estén sabiendo la familia y ojalá que podamos estar hablando de emociones y que las emociones funcionen a nuestro favor y no a nuestra contra. Estos gatillantes me permiten anticiparme, entonces es una súper herramienta. Efectivamente, reconocer que no, dejemos de estar en piloto automático y que podamos entender qué es lo que me molesta y qué es lo que me gusta. Eso se llama inteligencia sensorial. En el fondo, yo voy sabiendo qué le gusta a mi cuerpo. A mí me encanta el olor a lavanda. Me carga el cloro, el olor a cloro. Me encanta el lago, no me gusta tanto la playa. Y así, como en el fondo, ¿qué cosas son las que te gustan? Nos vamos conociendo, ¿verdad? Así que de todas maneras, sin embargo, y aquí le voy a poner como el I que de la mentalidad de crecimiento, hay que tomarlo con mesura. Como en el fondo yo creo que aquí piensen que los gatillantes los fuimos hablando después de, llevamos unas varias clases. Entonces, en el fondo, no es como una actividad como de ella, ¿qué te gatilla? Porque si no, no lo voy a entender. Sí, pero en el fondo hay que ir como un paso a paso en las reuniones de apoderados. Ocupemos las reuniones de apoderados para hacer este tipo de actividades, de todas maneras. Pero creo que el gatillante no es la primera actividad. En el fondo, la primera actividad debiese ser, por ejemplo, que lo que nos contaba el otro día la compañera, como de qué es lo que te gustaría que tuviera tu hijo. Esa es una primera actividad de todas maneras. O qué emoción es la que estoy sintiendo. Esa es otra actividad. Y después de eso vendrían los gatillantes, porque en el fondo eso ya voy a ir teniendo cierto conocimiento de que hay cosas que me llevan y me desregulan y otras que me gustan y no me desregulan, otras que me acomodan, otras que me incomodan, ¿verdad? Entonces, ¿Se ha creo que generado hay que mayor ir como un paso a paso. o mayor vínculo con la familia? Eh, Es que, es que ahí también es más relativo, porque en el fondo como el mayor vínculo en una reunión uno a uno, decís tú, como en el fondo en una reunión individualizada. Que haya pasado más tiempo de conocer a cómo son las familias, po, previo a todos estos otros temas que se Claro, hayan ido abordando, desde las de todas pautas de maneras, crianza o estilo, la crianza respetuosa, el trabajo con las emociones, reconocimiento, tal cual, identificar emociones, tal y cual. tal cual, Jimé. Si en el fondo ustedes ya llevan un trabajo con las familias armado, como trabaja, como ya, valga la redundancia, un camino ya hecho. Obvio, hablemos de los gatillantes,
Pero si no tenemos ningún trabajo y esto como que me está recién, o sea, o poco, no hay, usted hace muchísimo trabajo con la familia, menos trabajo de lo socioemocional como con ellos, y ahora recién voy a empezar a hacer o a aplicar este tipo de como de estrategias, este no es el primero. Y eso yo creo que con ese límite como está bueno y obvio que podríamos como trabajarlo si es que ya hay un trabajo previo. Ya, Gracias, Jimmy, profe. súper buena pregunta. Silvia, Hay un comentario en el chat igual, Dariana Monsalva. Dice, positivo, los abrazos espontáneos de las funcionarias y de los niños y niñas generan una sensación de afecto, cercanía y reconocimiento, fortaleciendo el bienestar emocional y el sentido de pertenencia dentro del jardín infantil. Las situaciones emergentes que requieren una solución inmediata generan preocupación y frustración cuando dependen de terceros, especialmente cuando es necesario enviar correos electrónicos que tardan en ser respondidos o realizar llamadas que no son contestadas, obviamente, dificultando la gestión rápida y efectiva de la emergencia. Negativo cuando se envía a un niño o niña a consultar con un servicio de salud ante un cuadro de enfermedad complejo y se presentan al otro día igualmente enfermos. perfecto. Oye, hay variadas y eso también es parte de la diversidad. Creo que ahí también va a estar bueno cuando vamos observando y cuáles yo me puedo hacer cargo y cuáles no me puedo hacer cargo. Van a haber múltiples que yo no me voy a poder hacer cargo. Que llueva no está en mi control, pero sí está en mi control yo poder hacer algo cuando me llueve. Me llevo el tecito, ¿verdad? Que mi compañera, a mí me gatillaba mucho en la sala de clases que mi compañera a las 7 de la mañana me dijera no voy porque estoy con licencia, ¿ya? No está en mi control que ella tenga licencia, no está en mi control. Pero sí está en mi control pedir ayuda, bajar la exigencia, ponerme peso pluma y no peso plomo. Eso está en mi control. Entonces, cosas que están en mi control y cosas que no están en mi control con el gatillante. Sí, me gatilló. Sé que esto me gatilla. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sí, me gatilló que llueva. Ahora hago tal cosa. Y estas son las herramientas de gestión emocional que ustedes ya tienen, pero voy sistematizando y voy ordenando para poder hacer que funcionen a mi favor. Y esa es la clave de lo que estamos conversando. Chiquillas, nos vamos al break hasta las 6:16. Ya, chiquillas, nos pasamos unos minutitos, pero ahora ya estamos. Volvemos y seguimos por aquí. Acá estamos. Ya.
Chiquillas, les voy a poner un video de nuevo de la Begoña para que lo podamos escuchar y pasamos y continuamos con la clase. Necesario enseñar a los niños desde bien pequeños determinadas lecciones emocionales. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles en función de variables que tienen también que ver con el temperamento y el carácter de cada uno, ¿no? Pero la primera lección es poner nombre. Hay que enseñarles a poner nombre a sus emociones. Que desde pequeños, si tienen, por ejemplo, 2 años y tienen un incipiente lenguaje, puedan decir estoy contento, estoy enfadado, o estoy triste, o tengo miedo. Cuando van siendo un poquito más mayores, pueden aprender a nombrar la vergüenza, la envidia, los celos. Incluso les podemos pedir un poquito más. ¿Estás muy contento o un poquito contento nada más, ¿no? Para valorar un poco su nivel de intensidad. Que ellos se den cuenta también, porque identificando sus emociones y dándose cuenta del nivel de intensidad, es más fácil luego poder regular esa emoción. Chiquillas, si les puse este video porque creo que es súper importante que también podamos ir viendo la intensidad de la emoción. Y ese ya sería como el paso siguiente. ¿Es poca tristeza o mucha tristeza? ¿Es media tristeza? ¿Es mucha sorpresa o poca sorpresa? Porque así voy regulando también el qué estrategias voy como aplicando o incorporando dentro de las estrategias en el aula con los niños y las niñas, y por supuesto también de las estrategias conmigo misma, ¿verdad? La lluvia me súper desregula o me desregula un poco y puedo aplicar algo. Los niños que se pelean me súper desregula y tengo que pedir ayuda. Por favor, ayúdame la próxima vez que eso pase. O la verdad es que lo logro como controlar bien. Por supuesto que lo van a saber controlar bien, pero en el fondo no, yo ya me doy cuenta y la verdad es que pasa. Sí me genera emociones, pero puedo lograr como aplicar ciertas estrategias en el momento. Esta rueda emocional está basada en la rueda emocional del libro el emocionómetro del inspector Drillo. No sé si lo conocen o lo han ocupado. Ese libro tiene muchos cuentos de varias emociones y también nos va mostrando que en nivel de intensidad las emociones. Es muy útil con los niños y las niñas y lo podemos ocupar con ellos para que ellos puedan ir mirando ahí mismo en la rueda como cuál es el nivel de intensidad, ¿ya? El emocionómetro del inspector Drillo se llama. Así que pueden utilizar esa, que tiene muchas menos emociones y en el fondo es bien clara y además tiene las emociones, los cuentos con las emociones también ahí mismo. Chiquillas, voy a pasar a otro tema ahora que está súper importante y que tiene que ver con la influencia del contexto. Beginning shortly or immediately after birth, and really for the first few years of life, the brain is making connections between brain cells at a very rapid pace. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections among brain cells every second. Okay, so that is taking in all kinds of experiences, physical interactions, kind of baby sensations, how a baby is processing what's going on, what a baby hears, what a baby sees, the physical contact, all of that is making connections. You could think about the baby's brain as kind of like old Paris, where there were a million little tiny streets all wiggling around in different directions. So in the baby's brain, there's many, many different routes and possible connections from one neuron, one nerve cell to another nerve cell. What happens in development is that those pathways that are used a lot get maintained and strengthened, and the ones that aren't used just sort of disappear. So the adult brain looks much more like Paris after Monsieur Haussmann had tidied it up. So there's big boulevards, big straight roads that go from one place to another very quickly and very straightforwardly, but you don't have the kind of little side paths that you have in the baby's brain. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections if you remember it the next day, right? But the most rapid period of brain development is in the first few years. But because it's so rapid and because it builds
the foundation, that's why it's so important, because everything that follows has to build on that foundation made in the first few years. So if you have a house that has a weak foundation or poor wiring in the beginning, and then you want to remodel, so you bring in a contractor, kind of looks at the house and says, this house wasn't built very well. When we open up the walls, maybe we're going to find bad wiring. I think there's a crack in the foundation. I think you're better off just tearing the house down and starting over. And people do that. They tell you you'll get a better house, and it actually will cost you less if you start over. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over. So you have to work with what's been built in the beginning. You don't build the roof before you build the foundation. So that's the way the brain works. It builds basic circuits for simple skills first. It builds more complex circuits for more complex skills later. Different things come in at a very predictable time, just like you would plan the sequence of building a house. So when they come in, when they're built is pretty much controlled by genetics, but how they're built is controlled by experience. O que me vem à cabeça é uma imagem que é da minha infância. Sabe o que é? O meu pai tinha uma loja de material de construção. E uma das coisas que a gente vendia muito para os clientes era aquela fita isolante, né? Então, para mim, o que é o afeto? O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, vem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita. Chiquillas, efectivamente esas carreteras neuronales se van formando muy claramente en esa primera infancia. Y nuestras respuestas van haciendo que la arquitectura del cerebro se vaya desarrollando, ¿verdad? Y pueden haber como algunos en los que somos más negligentes y algunos en los que somos más, estamos en un espacio que sea más seguro. Pero reconocer eso también nos va a ir permitiendo observar cómo se va desarrollando ese cerebro. Les voy a leer la cita porque es una cita. En ausencia de una atención receptiva por parte de los adultos significativos o si las respuestas no son confiables o consistentes, la arquitectura del cerebro no se forma como se esperaba, lo que puede generar disparidades en el aprendizaje y en el comportamiento. Los genes y las experiencias trabajan juntos para construir la arquitectura del cerebro. Entonces, hay factores protectores y factores de riesgo para este desarrollo cerebral. Habíamos estado hablando ayer de todo lo que funciona el cerebro, ¿verdad? Los factores de riesgo son esas condiciones o situaciones que aumentan la probabilidad de que un niño experimente problemas emocionales o se afecte su sano desarrollo. Es decir, que haya mucha vulnerabilidad, como, no sé, violencia intrafamiliar, que haya abuso, que haya negligencia dentro de los establecimientos, que haya estos espacios en los que nos contaba el otro día la compañera hacia una niña de un educador o de una educadora. Las situaciones de pobreza son factores de riesgo para los niños y las niñas. Ahora hay una noticia dando vuelta de los niños de Haití como en una trata, como en el fondo es una noticia tremenda. Esa noticia, por supuesto, y esa situación, por supuesto, que va a influir en el desarrollo cerebral de esos niños y esas niñas. Por supuesto. Entonces, son factores de riesgo y nos van generando algo, esta arquitectura cerebral y neuronal que es diferente, ¿verdad? Y nos puede llevar a tener como a ser más propensos a desregulaciones, a ser más propensos al desafío, a ser más propensos a que no recibamos de los papás, no sé, el que no le importa mandar los materiales, como en el fondo va a ser más propenso porque el cerebro está en modo supervivencia y por lo tanto va a poner atención solo a lo que me mantiene vivo. Y el jardín permite que el niño se mantenga vivo y yo necesito mantenerme vivo haciendo otras cosas, ¿verdad?
Los factores de riesgo son muy difíciles, hay múltiples, por supuesto, pero en el fondo es importante que los podamos observar. Y también existen estos factores protectores, que son estas condiciones o situaciones que ayudan a los niños y a las niñas a enfrentar los desafíos y a desarrollar habilidades emocionales positivas. Contrarrestan los factores de riesgo. El cerebro es neuroplástico. Que haya una arquitectura cerebral en la primera infancia que sea difícil, no quiere decir que después no lo voy a poder revertir o que después no va a poder estar o tener un factor como una arquitectura mejor, o unas redes neuronales nuevas que me potencien hacia el bienestar o hacia estar bien o hacia el aprendizaje, o etcétera. Podemos hacerlo. Hay factores que, o sea, la neuroplasticidad del cerebro nos permite eso. Y muchas veces, cuando hay muchas situaciones de vulneración en el hogar, nosotros somos ese factor protector. Entonces, es muy importante que como siendo ese factor protector, también podamos ser esos adultos sensibles a esas necesidades. También podamos tener esas interacciones positivas con los niños y las niñas, tener interacciones positivas entre nosotros, tener esos vínculos seguros con ellos y con ellas. Y si no lo estoy logrando, pedir la ayuda que corresponde y que se necesita. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es en su realidad educativa, vamos a hacer, Silvia, ahora sí los grupos, lo vamos a hacer de manera aleatoria, ¿ya? Pero es súper importante que puedan observar como esto, como un insumo para el trabajo final. No lo vamos a hacer con los grupos que tienen, porque habían varias como diversidades al inicio de la clase, pero va a estar bueno de que podamos observar como nuestros insumos para el trabajo final, como las evidencias que estamos recopilando. Conversen sobre el espacio concreto en la práctica que haya aparecido hasta ahora, como en el fondo situaciones que hayan aparecido, y qué factores de riesgo pueden estar presentes en esa situación, factores de riesgo que estén habitualmente en su establecimiento y factores protectores que sí estén presentes en su establecimiento. Van a haber ambas, chiquillas, y ojalá que haya más protectores que de riesgo, pero van a haber ambas, siempre hay ambas, ¿ya? Entonces, observen cuáles son esos factores protectores y cuáles son esos factores de riesgo. Esto es similar, eh, guardando las proporciones, a lo que son los gatillantes. Si yo observo cuáles son esos factores protectores, también tengo esa posibilidad de poder gestionarlo. Y si observo los factores de riesgo, no sé cuál dije, pero cualquiera de las dos me voy a permitir poder gestionarlo y tener las herramientas para poder gestionar cualquiera de esas. ¿Ya? Piensen en un niño o en una niña, en una familia en particular, piensen en alguna situación en particular, háganlo pensando también en lo que están haciendo como en el trabajo final, piensen en esa como situación y vayan observando desde ahí cómo poder observar estos factores de riesgo y estos factores protectores. Dudas, preguntas, consultas con respecto al trabajo que vamos a hacer. Profesora, Son las pensamos 6:30. en un caso particular de nuestra escuelita, Sí, ¿cierto? en un caso particular de su establecimiento. Sin embargo, vayan intentando cómo hacer el link con el trabajo final. Esto no es conducente al trabajo, ¿ya? Solo quiero que le hagan ese link, como que en el fondo tengan ese pensamiento en mente, porque estos factores de riesgo y los factores protectores nos van a permitir también poder recopilar evidencia, por ejemplo, de este plan de acción que queremos trabajar. Entonces, vean una situación en particular de su establecimiento, pero hagan ese link también como con el trabajo que estamos haciendo. ¿Me di a entender o no? Igual está confuso. Mm. Más preguntas si es que necesitan porque para que se aclare. Una situación en particular, por ejemplo, de la familia A, no necesitamos ponerle nombres, ¿ya? Familia A, en el fondo la familia pasa esto, son factores de riesgo, esto, factores protectores, ¿ya? Si yo me voy a poner en el caso de la familia, voy a tener que ver sus factores de riesgo y sus factores protectores. Si yo me pongo en el espacio del establecimiento, tengo que ver cuáles son los factores protectores que yo le puedo, con los que yo puedo acompañar a ese niño o a esa niña, si es que Perfecto. viene con muchos factores de riesgo desde la familia.
Y el link, chiquillas, que quería como que hagamos, es por ejemplo uno de los casos, me acuerdo que habían como uno de los planes de acción que querían hacer, era la poca participación de las familias, por ejemplo. Entonces, en este factor de riesgo, yo podría pensar cuáles son los factores de riesgo de las familias que están en mi establecimiento. Por ejemplo, si mi caso es el bienestar del docente, ¿cuáles son los factores de riesgo dentro del establecimiento que hacen que haya mucho burnout, que haya mucho desgaste? ¿Y cuáles son los protectores que me permiten poder acompañar a las educadoras? ¿Verdad? Como que en el fondo hay factores de riesgo y factores protectores en todas las situaciones. Entonces, quiero que hagan ese link con el trabajo final para que podamos como tener en mente qué es lo que está sucediendo, cómo lo vamos a poder hacer. Silvia, no sé si es que se puede hacer en los grupos con los trabajos, en los grupos de trabajo Pero, final, o lo pero lo hacemos quieres, aleatorio nomás yo como... te diría que aleatorio mejor, porque ahora si tú quieres te armo los grupos, pero no van a quedar cada uno completos. O sea, vamos Sí, a tener pues que sí, empezar a sí, mover eso era otras lo que salas, sucedía, sí. ¿cierto? No hagámoslo Entonces, aleatorio, pero hagámosle ese link. ya, Hagamos, como tengámoslo en mente, para que cuando estemos observando lo que está sucediendo en la sala de clase o en el establecimiento, podamos ver ambos factores. No vamos a tener 30 minutos porque si no, no vamos a alcanzar a compartir. Vamos a tener, bueno, 25 hasta las 7. son en este momento Cuente. 24, 22, 21 personas, porque Norma va a tener que Sí, teníamos a retirarse. las otras chicas que estaban, sí, Sí, entonces 21 personas, de 5 a 5 de salas de 4. 4 o 5 Eso. participantes o 4 salas. No, la primera, la del 5 con 5 4. salas, ¿Sí, me dijiste? Sí, ya, listo. súper. 30 Gracias, Silvia. 60 segundos. Me llaman cualquier cosa, chiquillas, si es que necesitan ayuda. Quedaste en una sala Sol, pero te voy a mover a la principal después. Igual no me uní. Ya. Ok. ¿Cuánto rato diste? ¿Hasta qué hora? Hasta las 7. 7. Sí. Profe, ¿qué hay que hacer? Que yo me he tratado y salido y donde quedé, tampoco la niña sabía porque también se había unido de la misma manera. Entonces yo vi antes de unirme que estaba una imagen con una actividad. ¿Esa está en el PPT? No escucho.
¿Estás muda, Sol? Hola. Úrsula, ahí sí. Que ahí en el chat dejé el paso a paso. Ah, en el chat. Ya lo vamos a buscar Sí, entonces. Dariana. Ya. Igual Ay, la idea es que puedan observar una situación en su establecimiento educativo y que puedan observar desde esa situación factores protectores y factores de riesgo de esa situación que están pensando. Pero además hacer el link como con el trabajo final. Es decir, si el trabajo final ustedes lo pensaron con las familias, que hagamos como la situación desde la familia. ¿Cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo que nos están ayudando? Profe, estos grupos son los del trabajo final, los grupos que siempre hemos mantenido, porque entonces no estamos No, en el son mismo grupo. aleatorios, son aleatorios. Ah, ya, 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 ya. Sí, porque habían varias que estaban en distintas otras partes, entonces no se iban a poder unir, así que lo hicimos Silvia, aleatorio. Marce, Silvia, ¿me puede ingresar al grupo 2, por favor? Que me cambié el computador porque el teléfono imposible hablar. ya, espérame, Porfis. dame un segundo. Entonces me salgo del celular. Profe, Ya, ¿podría escribir de Ya, nuevo en el chat gracias. los pasos? Porque como yo me ingresé más tarde, no sale. no los ves, sí. No. Ya, yo lo pongo. Y el mío igual ¿Y al quién? irnos a grupos pequeños también se borró. Estaba buscando el chat, pero no me aparece. Ahí. Ya, y Dariana y Úrsula estaban en el mismo grupo. Sí, por Ay, eso no salimos. espérame un Sí, poquito que se me va a apagar el compu. Espérame, espérame. sí, no se preocupe, le esperamos. Sí, estamos en el mismo porque le decía, mejor nos salimos y preguntamos porque Me para... indí la sala 5. Dariana, Judith y Úrsula. Van para la Sí. 5 entonces. Voy a moverlos a la sala principal primero y después los voy a mover a las 5. Ya, espere, voy a alcanzar a copiar al... Ah, no alcancé a copiarla. ¿Tú la alcanzaste a copiar, cierto? Estoy en eso. Ya. Pero no se veía Dariana tampoco. No, ¿No No, lo por eso. ven en el chat todavía? ahora Ah, sí. sí, ahora sí. Ah, Por ya. eso quería alcanzar a copiarlo. Ahora lo voy a copiar. Espérame, Ah, copiar ya, texto. buenísimo. Y Me espérame, lo voy a salió la copiar en sala algún 5. lado para que no se me borre al cambiarme de sala. Ya, Dariana y Judith se van a la sala 5. Sí, sí, al tiro voy. Espérame. Ya, a ver, pegar. Era la otra persona, era Yo. Úrsula. Úrsula. Y ahora Úrsula. sí. Hola Silvia. ¿Dónde me quedo, Úrsula? Espérame un poquitito. Úrsula, te tengo que mover a la sala. Te voy a mover a la 1 y de ahí te paso a la 5. A mí me votó recién. Un momentito. Ya, ahí está Úrsula lista. ¿Quién me está hablando ahora? Judith, Judith. ¿tú en qué sala estabas? En las 5, pero ahora me ingresó hasta la 1 y me votó. Ya te voy a pasar a la 1 y te voy a mandar a la 5 de nuevo. Ya. A la 1 y ya se va 5. ¿Qué le pasó a Úrsula? ¿No Mandaron a la llegaste a las... 1. No, Ya, a la 1 llegué y me sacaron de la 1. pero tienes la... Estás con... Ya, te voy a poner a la 1 y te voy a volver porque la invitación tenías que aceptarla, tenías que unirte tú. Dame un segundo, te vuelvo a la 1 y después te vuelvo a la 5. Ya. Unirse a la 1. No, pues si te tienes que ir a la sala 5. Ahora sí. ¿Y quién más quedó aquí? Victoria Vidal. ¿Qué te pasó? Profe, me uno a la 1, voy a la 1 y ustedes me sacan y vuelvo acá. Es que yo te voy a dejar en la 1 y espera la invitación para que te vayas a la 5. Eso es lo que No, pasa. no alcanzo. Ya, Me sacan al tiro. dame un segundo. Es que yo te saco el tiro porque tú te tienes que unir a las 5. Espérame, vas a la 1 de nuevo. Luego No te unirse. unas a la 1, no te unas. Ahora te vas a unir a las 5, te va a llegar la invitación. Y ahí Victoria quedó fuera.
No me uno a nada mejor. Hazlo tú. Ya, voy a aprender sola ya. Pero si te quedan 15 minutos, si alcanza. A ver, déjame, vamos a hacerlo de nuevo. Ya, no Paciencia. me uno a la uno, dice unirse No a la te una, unas no a me la uno. 1. No te unas a la 1. Ya, ahora te voy a unir, te voy a mandar la invitación para que te unas a las 5. Ahí está. Ahora sí. Ya. ¿Terminaste la reunión? No, todavía. Chuta. Ya nos queda solo Victoria, pero parece que no se puede unir.
Les voy a mandar un mensaje que hasta las 19, ¿ya? Un grupo al menos para que nos vayan contando. Me parece que todavía están volviendo. Sí, parece que sí, todavía falta un minuto para las 7. No, sí, ya son las 7:01. Ahora sí, ahora se cerraron todas. ¿Cómo les fue? Bien. Bien, Bien, gracias. era poquito Harto rato. análisis. Ya, qué bueno, qué bueno. Me gustaría que un solo grupo alcanzara a compartir, pero en el fondo como qué parte de lo que estábamos observando puede ser respuesta del contexto o puede ser una característica del niño o de la niña. Yo creo que eso es súper importante cuando estamos viendo los factores de riesgo y los factores protectores. ¿Quién nos quiere compartir? Si quieren nosotros, nuestro grupo que lo linkeamos igual, bueno, hablamos de varias situaciones, pero específicamente una relacionada con el trabajo que estamos haciendo también, que es el que Súper. elegimos como el grupo. em, en mi grupo estaba Judith y Úrsula. Ajá. Entonces vimos el tema de las mordeduras, que es en lo que estamos trabajando igual en uno de nuestros grupos. Factores de riesgo, dificultad para respetar normas y límites. Escasa tolerancia a la frustración cuando se les corrige. Conductas impulsivas que pueden afectar la convivencia. Inconsistencia en los límites entre el hogar y jardín. Y también en nivel medio, esto, escaso vocabulario en algunos casos. Ujú. Factores protectores, normas claras y conocidas por los niños, niñas y familias, acompañamiento respetuoso y constante del equipo educativo, refuerzo positivo de las conductas adecuadas y trabajo colaborativo con las familias para mantener los límites coherentes y que el equipo educativo conozca a los niños y niñas, permitiendo anticipar las situaciones de conflicto y brindar un acompañamiento oportuno y pertinente. Ujú. Perfecto. Dariana, ¿se les hizo difícil, fácil? ¿Fue qué factores son los que saltaron primero? ¿Pudieron ver que eran algunas opciones del contexto, otras del niño, de la niña?
O sea, es que hay varias situaciones, pero o sea, elegimos enfocarnos en alguno que estuviéramos trabajando, alguno de nosotras tres en el trabajo, en el trabajo que tenemos que entregar. Entonces, Ujú. desde ahí, cuando ya le vimos lo que queríamos trabajar, fue más fácil, porque en realidad son varias las temáticas que podríamos haber abordado. Tal cual, tal cual. Súper, gracias, Dariana. Chiquillas, cuando estamos viendo los factores protectores y de riesgo, también estamos observando esos espacios en los que, como en el espacio macro, ¿verdad? Es como un gran paraguas. Entonces voy observando qué cosas son las que en las que podría tomar en mi control y las que no están en mi control, y las que sí están en mi control, cómo puedo trabajarlas. Em, y por supuesto, siempre pensando en este bienestar de los niños y de las niñas y hacia dónde yo quiero dirigir mis acciones. Tal como decía la Dariana, no podemos poner foco en todo, no podemos poner como, tiene que ser un paso a la vez. Y si yo voy a poner este foco, por eso quería que hicieran el link con el trabajo final, porque en el fondo, si no, seguimos abriendo como situaciones que obvio que van a pasar muchas, pero enfoquémonos en esa, y en esta situación voy observando estas evidencias, voy observando estos factores de riesgo, voy observando estos factores protectores, voy observando los gatillantes, observo, y desde ahí también me va a ser un poco más fácil poder buscar las evidencias que estamos buscando en este tiempo con el trabajo. ¿Ya? Chiquillas, solo para despedirme, quiero mostrarles esta imagen. Ya la perdí. Aquí. Em, con esta cita que me encanta, que es de Mark Brackett, se las voy a leer. Esto no quiere decir que una persona emocionalmente inteligente sea perfecta. Estamos cansados, enfadados o preocupados por algo, y de forma natural no nos paramos a pensar antes de reaccionar. Tienes que concederte el permiso para sentir incluso en esos momentos. Vas a perder los estribos. Eres una obra en construcción. Si hoy no lo gestionas bien y tienes las suficientes habilidades emocionales como para reconocerlo, mañana lo harás mejor. Vamos paso a paso, chiquillas. Hemos tenido clases súper intensas, bien bonitas, bien potentes, bien reflexivas, bien nutritivas también, con reflexiones personales y reflexiones profesionales. Pero esto no es de un día para otro. Estamos caminando hacia estar en ese espacio. Estamos caminando hacia trabajar nuestra comunicación, estamos caminando hacia tener ese trabajo con las creencias, con los valores, con los factores que estamos observando. Estamos mirando muchas cosas. Y probablemente hoy que ya estamos mirando muchas cosas, vamos a estar un poco más removidas, porque eso nos remueve estar en estos espacios en los que estamos mirando bajo el iceberg. Así es que, nada, saber que somos una obra de construcción y que me di cuenta y mañana lo puedo hacer mejor, es un tremendo alivio, un tremendo espacio de autocompasión, y tratarnos bonito es un tremendo acto de valentía. Así es que bienvenidos a esos espacios para tratarnos bien y tratarnos bonito, sobre todo ahora que empezamos las vacaciones o el fin de semana. Dicho eso, eh, nos despedimos por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta antes de que nos vayamos. Si no, nos vemos el mar. Que sea un excelente fin de semana, chiquillas. Profesora, una consulta. ¿Hasta el martes hay clase o la otra semana igual seguimos? Estaba Seguimos. viendo el calendario, la última clase que tenemos es el 23 de julio y después volvemos el 7 de julio. Revisen su Ya, hasta el calendario, martes. Ya, ok, acuérdense que está en la plataforma. ok. Hasta el martes entonces. Ya que estén bien. Chao, gracias. Chao, Profesor, chao. profesor, antes de que se vaya, a preguntarle algo. Tenemos una duda con la Jenny y con Natalia sobre el trabajo final. ¿Será que en Pregúntame el nomás. trabajo final nosotros tenemos que, por ejemplo, si dentro de las evidencias hay que mostrar una encuesta, hay que poner la encuesta ahí o solo mencionarla? No, los resultados de la encuesta. No es necesario Ah, que pongas el instrumento. claro, el instrumento, eso mismo. Los Sí, resultados no, los tendrían que resultados de la ser. encuesta. Sí, Ya, sí, perfecto. Ya, okidoki. Ya, es súper. eso. Ya, perfecto. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias, Buen Andrea, fin por de, preguntar. que estén Chao, bien. chao. Chao, chao.